Bienvenido una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Tenía todas las intenciones de dedicar el día de hoy este programa a la señora Ángela Dorothea Kastner, mejor conocida en el mundo como la señora Angela Merkel. Sin embargo, lo que ha sucedido hoy en el Distrito Federal, más específicamente en la parte céntrica, lo que es Avenida Paseo de la Reforma, desde Los Pinos, Chivatito, hasta la Glorieta del Caballito, aquí en el cruce de Prolongación Reforma y Avenida Bucareli y Rosales. Ante esta realidad real, vamos a ponerla de esa manera, aunque suene mal este pleonasmo, me veo obligado a cambiar el tema, pero me comprometo a que mañana sí hablaremos de la señora Ángela Dorothea Kastner, como ya dije, conocida hoy como la señora Angela Merkel. Lo que hemos visto hoy es, para un observador imparcial, un punto de quiebre. Un grupúsculo de sedicentes maestros de la CENTE han hecho cera y pabilo del Estado mexicano. Se ha generado una situación rara y le voy a dar a usted los elementos para que juzgue si lo que afirmo es cierto o no. ¿Cuál es el México real? Aquel que está reunido en Palacio Nacional en el majestuoso Salón de la Tesorería, que así se le conoce, presidiendo esta reunión el presidente de la República, integrantes de su gabinete y varios gobernadores, haciendo un recuento de los daños causados por los fenómenos meteorológicos que usted ya conoce, que azotaron las costas mexicanas, tanto en el Golfo de México como en el Pacífico, o los desmanes causados sin límite alguno y con un cinismo que preocupa los integrantes de la CENTE. ¿Cuál es el México real? Aquel que hoy rindió un homenaje a los 5 miembros de la Policía Federal que cayeron tratando de ayudar a los damnificados por uno de los 2 fenómenos meteorológicos que mencioné en el estado de Guerrero. ¿Cuál es el México real? Aquel que nos muestra las imágenes donde el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, se reúne con el secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray, y donde el primero aboga por recursos para un fondo de capitalidad por los daños que hacen las marchas en el Distrito Federal. ¿Cuál es el México real? Aquel que menciona el secretario de Hacienda, cuya economía en el segundo semestre nos dice va a repuntar, y toma como prueba máxima un documento que mes a mes da a conocer el INEGI sobre las ventas al menudeo y al mayoreo, o la mofa que hacen del jefe de Estado los integrantes de la CENTE, donde se paran en una de las puertas cercanas a Los Pinos o en una barrera antes de llegar a la residencia de Los Pinos y exigen, no piden una audiencia, exigen hablar con el presidente de la República o nada. ¿Cuál es el México real? Estamos viviendo en una situación tan rara que debemos seguir preguntando. ¿Cuál es el México real? El secretario de Educación, que hoy en su comparecencia ante diputados dice con una claridad meridiana que las autoridades estatales, autoridades educativas estatales, deben ineludiblemente cumplir con lo que establece la legislación secundaria en materia educativa recién aprobado por el Congreso de la Unión, o los maestros sedicentes de la CENTE que se pitorrean. Y dice su dirigente, el dirigente señor Núñez, que ni el gobierno se ha atrevido a aplicar esa ley, en consecuencia está en duda su vigencia. ¿Cuál es el México real? ¿Cuál es el México real? Aquel que se presume en reuniones internacionales, que va nuestro secretario de Relaciones Exteriores a la Asamblea de las Naciones Unidas porque decidió el presidente Peña Nieto cancelarla como consecuencia de la tragedia a la cual correctamente él le ha dado prioridad para atender dentro de las
capacidades físicas que puede tener una persona, consolar a personas que perdieron todo. ¿Cuál es el México real? ¿Acaso el México real es el que nos muestra la foto donde el presidente del Partido Revolucionario Institucional disfruta de una opípara cena en Pekín y está siendo recibido por algún funcionario del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino? Y este dirigente político les habla a los chinos del pacto por México, que es un acuerdo entre partidos en un país donde solamente existe un partido. ¿Cuál es el México real? El de ver a miles y miles de personas no llegar a su trabajo y ver a centenas de sedicentes maestros apoderados de las vialidades y causando molestias sin fin hasta que les dé su gana levantar su campamento y regresar a sus lugares de origen, donde deberían estar trabajando desde hace prácticamente un mes. ¿Cuál es el México real? ¿El de millones de mexicanos que tienen, como se dice coloquialmente, que perseguir la chuleta diariamente? ¿O el de estos sedicentes y reales bandoleros que ahora ya se sabe que no solo fueron 15 millones de pesos los que acordaron en gobernación que se les entregaran, sino ya el gobernador de Oaxaca habló de otros 100 millones de pesos y que rechazaron? No sabemos si porque se les hicieron pocos estos millones o simplemente están elevando la apuesta. ¿Cuál es el México real? ¿Lo sabe usted? ¿Está usted claro respecto a estos dos mundos paralelos, estos dos países paralelos? ¿Cuál es el real y cuál es el virtual o el inventado? Es necesario que dilucidemos a la brevedad posible cuál es el México real. No podemos seguir educando a la población ni a las nuevas generaciones en este mundo raro de hipocresía o de mentiras a medias o verdades a medias, pero que al final de cuentas, a la vuelta de la esquina, siempre vamos a encontrar dos Méxicos y la pregunta inevitable va a surgir: ¿cuál es el México real? ¿Acaso el México real es el que nos hablan los funcionarios de que quizá de una manera casi mágica va a crecer en el segundo semestre del año y todavía más en el 2014? ¿O, por el contrario, aquel que señala el doctor Agustín Carstens ¿cómo decirlo?, de manera objetiva y cruda, cuando él dice en una conferencia que dio el día de ayer, dice: no hay condiciones en el mundo para que México crezca en los próximos años al 4%. ¿Cuál es, pues, el México real? ¿Aquel que nuestros funcionarios imaginan o aquel que desearían ver, idílico, donde todo el mundo respeta la ley, donde todo marcha a la perfección, casi casi como el paraíso terrenal al cual habríamos entrado sin pagar boleto? ¿O el mundo de bandoleros, de grupúsculos violentos que chantajean al Estado mexicano y lo humillan, como es el caso de la CENTE? ¿Cuál es el México real? ¿El que pregona el jefe de gobierno, donde dice que su gobierno es tolerante porque es fuerte? ¿O aquel que señalan millones de mexicanos que dicen, cada uno por su lado, ante los perjuicios y daños que tiene que sufrir diariamente ante la mano y el comportamiento de bandoleros, que dice: este gobierno es débil, el Estado mexicano prácticamente ha sido borrado del mapa? ¿Cuál es, permítame usted la redundancia, el pleonasmo, cuál es la realidad real? La verdad, yo no podría decirle cuál es. Yo no sé si usted pueda decirme cuál es la verdad, cuál es la realidad real. Sin embargo, al margen de cuál sea la que usted seleccione y cuál sea mi selección, siempre vamos a encontrar esa contradicción, aquí sí, más real que aparente. Hay dos Méxicos. Uno, el que sufren diariamente millones y millones de mexicanos ante violadores contumaces de la ley.
y por otro lado, ese otro México que solo disfrutan un puñado de iniciados que están alrededor del poder, que para ellos el mundo real es ese que imaginan y loan los funcionarios. ¿Qué hacer ante esto? La verdad, ante lo que vi hoy y lo que he sufrido y las molestias junto con cientos de miles de habitantes del Distrito Federal, les soy sincero, les soy franco, no sé qué hacer. ¿Veremos la degradación del Estado mexicano todavía más? La gente se pregunta hoy, que tuve que caminar casi 35 minutos por el bloqueo en esta zona de Reforma para llegar al trabajo. La gente se pregunta ¿hasta cuándo? Lo que no logró ese pseudoguerrillero, el subcomediante Marcos, el único guerrillero que han dado en Metro a la luz pública, lo que no pudo lograr él, lo han logrado un puñado de maestros que tienen hoy sumido en el descrédito y en el ridículo al Estado mexicano. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Quién se va a acordar de la ceremonia realizada en el cuartel general de la Policía Federal en Iztapalapa para honrar la memoria de 5 de sus integrantes caídos cumpliendo con su deber? ¿Quién va a recordar mañana el recuento de daños y las acciones a realizar en las próximas semanas y meses por parte del gobierno? ¿Consuelo parcial a los miles y miles de damnificados? ¿Quién se va a acordar de esas dos ceremonias? Lo que sí con seguridad recordarán es este día donde se ha partido la Ciudad de México, el Distrito Federal, en dos, producto de la acción de un grupo de bandoleros, mas no de maestros. Ellos son hoy los amos en el Distrito Federal. Han doblegado, repito, al Estado mexicano. El Estado mexicano y específicamente el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal nos han demostrado que es falso, que es un gobierno fuerte el uno y el otro. Son gobiernos débiles, temerosos, pusilánimes, frente a un grupúsculo que solamente sabe chantajear, extraer rentas del Estado mexicano y pasear a sus anchas, colocarse en medio del arroyo vehicular y ponerse a jugar a las cartas. Esa es la realidad en este país. Ese es el México real. Espero que usted esté de acuerdo conmigo. Le agradezco su atención y lo espero mañana cuando, ahora sí, hablaremos de la señora Ángela Dorotea Kastner, Angela Merkel. Buenas noches y aquí lo espero mañana en Un Día con Ángel.